Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un padre multimillonario ve a un camarero negro alimentar a su hijo discapacitado, y eso le cambia la vida para siempre. En un restaurante de lujo en lo alto de un rascacielos neoyorquino, donde las ventanas panorámicas ofrecían una vista impresionante de las brillantes luces de Manhattan, el refinamiento alcanzó nuevas cotas. El suelo de mármol italiano relucía bajo la tenue luz de las lámparas de araña de cristal. Los manteles blancos inmaculados, los cubiertos de plata y las copas de champán parecían parte de un ritual secreto, reservado para una élite que había olvidado el valor del silencio y el dolor de lo cotidiano. Los camareros, vestidos de blanco y negro como peones invisibles en un tablero de ajedrez dorado, se movían con la discreción de sombras bien entrenadas, dibujando gestos precisos, casi coreográficos. Esa tarde, exactamente a las 8:02, entró un hombre. Alexander Whitmore. Magnate inmobiliario. Un nombre que se pronunciaba en las torres de cristal de Wall Street con una mezcla de respeto y temor. A sus 52 años, su fortuna sacudía los mercados, pero su mirada alejaba las emociones. Su traje Armani color carbón oscuro, perfectamente entallado, apenas ocultaba la armadura que siempre llevaba, una frialdad clínica, una moderación calculada y un desprecio silencioso por todo lo que no fuera productivo o rentable. Pero esa noche, algo destacó en su imagen perfectamente pulida, no estaba solo. A su lado, en una silla de ruedas eléctrica de última generación, estaba Ethan, su hijo de 13 años. Un cuerpo pequeño, frágil y delgado, casi perdido en el cuero del asiento. Su mirada vivaz estaba atrapada en un cuerpo paralizado por la enfermedad. No hablaba. No comía solo. Lo expresaba todo a través de sus ojos, pero pocos aún sabían leerlos. Desde la trágica muerte de Grace, la madre de Ethan, 2 años antes, a causa de un cáncer fulminante, Alexander había desaparecido tras sus archivos, sus edificios, sus adquisiciones. Había cambiado la ternura por diarios, la paternidad por chequeos mensuales y equipos médicos especializados. No era cruel. Era ausente. Emocionalmente agotado. Pero esa noche, ante la insistencia de un terapeuta, y quizás, en el fondo, por una punzada de culpa que nunca se había atrevido a mencionar, Alexander había accedido a cenar. Una cena de padre e hijo. Sin cuidador. Sin asistente. Sin una pantalla que lo distrajera. Solo él y ese niño cuyos gustos apenas conocía, cuyo silencio temía, cuyos movimientos involuntarios lo intimidaban más que cualquier junta directiva. Estaban sentados a una mesa cerca de los grandes ventanales. La ciudad brillaba bajo sus pies como un océano de estrellas. Ethan dejó escapar un grito suave, casi imperceptible, al ver los taxis amarillos, tan pequeños y lejanos. Alexander intentó sonreír, torpemente. Ni siquiera sabía cómo reaccionar. Su propio hijo parecía pertenecer a un universo paralelo. Se sentó, con la espalda recta y las manos cruzadas. No tenía nada de qué hablar. Nunca aprendió a conversar con su hijo, lo amaba, sí. Habría dado la vida por él. Pero ya no sabía cómo ser padre. Ante ellos, se sirvieron 2 vasos de agua. El cristal tintineó suavemente. Y durante unos minutos, solo el discreto susurro de conversaciones lejanas y el juego de vajilla llenaron la mesa. El silencio era pesado. Sofocante. Alexander miró a su hijo. Ethan lo observaba. Intensamente. Como si esperara. Como si quisiera, que se atreva. Pero Alejandro no sabía por dónde empezar. El servidor asignado a su mesa se llamaba Jamal Brooks, 34 años, complexión delgada, piel morena y cálida, rostro sereno. Vestía el uniforme blanco y negro con dignidad, pero no había nada de sumisión en su actitud. Tranquilo, sereno, atento a todo sin ser intrusivo, se movía con la lentitud deliberada de quienes se niegan a perturbar lo frágil. Jamal no era como los demás. Donde la mayoría de los camareros del restaurante trataban a los clientes con un automatismo cortés, con una sonrisa presuntuosa, Jamal irradiaba algo más. Algo más profundo, casi invisible a la vista. Una forma de presencia real, un respeto silencioso, una forma de estar presente sin imponerse. Y sobre todo, esto respecto la de quienes han conocido el dolor sin dejarse consumir jamás por él.
La mirada de quienes comprenden el sufrimiento, sin necesidad de ser descrito. Antes de ser camarero, Jamal había sido enfermera pediátrica durante casi 10 años, cuidó a niños con discapacidades graves, les sostuvo las manos temblorosas y aprendió las habilidades de cuidado, empatía y escucha. Pero cuando su madre sufrió un derrame cerebral que la dejó discapacitada, tuvo que abandonar su vocación para convertirse en el pilar silencioso de su propia familia. El puesto en el restaurante le permitió estar cerca de ella, a la vez que mantenía una conexión, aunque tenue, con el servicio a los demás. Esa noche, cuando recibió la orden de hacerse cargo de la mesa 17, inmediatamente notó la silla de ruedas, la actitud tensa del padre y sobre todo, la mirada de Ethan. Se acercó con lentitud mesurada y respetuosa. Con la bandeja perfectamente equilibrada sobre su brazo izquierdo, se inclinó ligeramente, pero no demasiado, sin ser condescendiente, y miró directamente a Ethan. Entonces, con una sonrisa sincera y llena de luz, dijo: «Buenas noches, joven. Soy Jamal. Eres mi invitado especial esta noche, ¿de acuerdo?» Ethan abrió los ojos de par en par, sorprendido. Se le escapó un aplauso, un grito, una carcajada casi contenida. No fue un reflejo. Fue una respuesta, un reconocimiento. Alexander, al otro lado de la mesa, arqueó una ceja. Esperaba que el camarero hablara, como todos los demás a él, el intermediario, el único capaz de comprender, según las normas sociales. Pero no. Jamal ni siquiera había mirado su traje ni sus gemelos de oro. Había visto el niño. Y ese simple gesto, tan natural como un hola, ya había cambiado la temperatura emocional alrededor de la mesa. Jamal continuó, todavía mirando a Ethan, pero esta vez con suavidad. ¿Quieres que te diga qué hay en el menú? Hay pasta bailando en salsa de tomate y pescado que nada directo a tu plato. ¿Tienes alguna opción? Ethan agitó los brazos y dejó escapar una risa corta y feliz. Alexander, en cambio, se quedó paralizado. No era ira. Ni celos. Era asombro. Una conmoción suave, pero profunda. Jamal no estaba allí para halagar al padre multimillonario. Él estaba allí para el hijo, simplemente. Como si Ethan fuera un ser humano completo, y no una figura secundaria a la sombra de un padre famoso. Jamal entonces miró a Alexander. Tranquilo, respetuoso, pero franco. Los cuidaré a ambos esta noche, señor. Si necesitan algo, solo háganmelo saber. Alexander simplemente asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no había, no control, pero que tal vez no lo era no es algo malo. Cuando llegó el plato, un filete de salmón perfectamente sellado con puré de papas trufado, los vapores se elevaron lentamente, como una ofrenda silenciosa. El camarero colocó delicadamente el plato delante de Ethan, luego de Alexander, y se marchó sin decir palabra, como era el protocolo. Miró hacia otro lado. Como si estuviera indigno de ese momento. Como si ya no tuviera lugar en esa mesa. Durante 10 largos minutos, Jamal fue el único vínculo vivo entre este padre congelado y este hijo radiante. Y cuando terminó, tan discretamente como había llegado, se levantó. No intentó detenerse. No esperó su agradecimiento. Sacó un pequeño papel doblado de su bolsillo, lo colocó cerca del vaso de agua de Alexander y se alejó en silencio. Alexander se quedó allí paralizado. Dudó. Luego, lentamente, tomó el papel. Una nota sencilla, escrita a mano con letra clara y recta. Decía: «Tu hijo es extraordinario. No le falta nada, excepto mirarlo a los ojos. Gracias por permitirme compartir este momento con él». Jamal. Alexander se quedó allí paralizado. El papel temblaba entre sus dedos. Sin embargo, su corazón se había roto por primera vez en años. Este simple mensaje simplemente le había puesto un espejo delante. Y en ese espejo, ya no veía al multimillonario. Veía a padre ausente, el que se perdió lo esencial. Y en el silencio de este restaurante suspendido en el cielo algo cambió. Alejandro permanece quieto. Su mirada pasó del plato a su hijo, luego del hijo al plato. Una gota de sudor se formó en su sien a pesar de la agradable temperatura de la habitación. Se dio cuenta de que no sabía
Ni siquiera por dónde empezar. ¿Cómo sujetar la cuchara? ¿Cuánto? ¿Debería advertirle primero? ¿Animarlo? ¿Debería sostenerla bajo la barbilla para evitar que se atragante? Siempre había dejado todo esto en manos de los profesionales. De otros. ¿De quiénes pagaba? Pero esa noche, estaba solo con Ethan. Y frente a él, una mirada confiada, una sonrisa temblorosa y una silenciosa expectación. Alexander sintió una mezcla de impotencia y vergüenza. Tomó el tenedor torpemente. Le temblaba la mano. Quiso pinchar un trozo de pescado, pero falló. Luego lo logró, pero el trozo era demasiado grande. Miró a Ethan, que salivaba ligeramente, con las manos apretadas en los reposabrazos de la silla. Quería comer. Él estaba esperando. Pero Alejandro no lo sabía no hacer. Miró hacia abajo, impactado por la brutal realidad. Era un hombre que poseía edificios, aviones, empresas en 3 continentes, y era incapaz de alimentar a su propio hijo. Fue entonces cuando una voz suave, casi susurrante, lo sacó de su aturdimiento interior. Señor Whitmore, si me lo permite. Era Jamal. No fue brusco. No juzgó. No vino a salvar el día con arrogancia. Venía, ayuda, con esa tranquila benevolencia que desarma a los orgullosos. Alexander asintió lentamente, sin decir palabra. Se sintió aliviado, y avergonzado al mismo tiempo. Jamal se arrodilló junto a Ethan, como un hermano mayor atento. Se tomó el tiempo de ajustarle la servilleta al cuello con respetuosa ternura, sin ser ni demasiado condescendiente ni demasiado distante. Luego, con gestos seguros, cortó el pescado en trozos perfectamente proporcionados. Ahí lo tienes, grandullón. Lo haremos como siempre, ¿eh? Con la boca abierta, perfecto. Imitó una voz divertida, hizo el sonido de un avión aterrizando en un plato y Ethan soltó una pequeña y clara risa. Alejandro casi saltó. ¿Esta risa? ¿Esta risa real? Esta milagro sonoro que no había escuchado desde que Grace murió. Jamal continuó. Con infinita paciencia. Le limpió suavemente las comisuras de los labios a Ethan, lo elogió con cada bocado como si fuera un pequeño rey, insinuó chistes e imitó voces de personajes de dibujos animados. Le habló a Ethan, y solo a él. Lo llamó por su nombre, le describió las texturas de la comida, los olores, como si estuvieran en un viaje sensorial. Ethan estaba rebosante de alegría. Flotaba en una burbuja de alegría. Reía, aplaudía suavemente y se balanceaba con una felicidad tan pura que Alexander sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. A la mañana siguiente, el cielo de Manhattan estaba cubierto por un velo gris, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Pero en el corazón de Alexander Whitmore, otro clima se afianzaba, el de una nueva agitación interior, confusa, abrumadora, pero viva. Apenas había dormido. Toda la noche, había pensado en ese momento. En la risa de su hijo. En esa nota dejada en la mesa. Y, sobre todo, en ese hombre, Jamal Brooks, quien, sin un diploma de élite, sin un título prestigioso, sin una invitación formal, había conocido ver a su hijo como él mismo nunca lo había hecho. Exactamente a las 11:13, Alexander volvió a entrar por la puerta del restaurante. Pero esta vez, no llevaba traje. Llevaba una camisa sencilla, un abrigo gris oscuro y una expresión más severa que su pasado como magnate inmobiliario. No vengo a almorzar, le dijo con calma a la anfitriona, voy a ver a alguien. Esperó en un rincón discreto. Sentado. Tranquilo. Sin teléfono. Sin prisa aquí. Cuando Jamal finalmente salió de la cocina, vestido con su atuendo impecable, pero con las mangas arremangadas y los brazos aún húmedos de fregar, se detuvo en seco al verlo. No se lo esperaba. Alexander se levantó. Y con un gesto raro, casi torpe, extendió la mano. ¿Podemos hablar? Jamal dudó un segundo y luego asintió lentamente. Se sentaron en un rincón apartado de la sala, ante una mesa vacía. No frente a frente como dos adversarios, sino uno al lado del otro, como dos hombres buscando la verdad entre líneas. Alexander lo miró entonces. De verdad. Indefenso. Sin barreras.
Y con voz ronca, debilitada por una noche de reflexión, murmuró. Cambiaste algo en mí, Jamal. Él respiró profundamente. Ayer vi a mi hijo reír. No solo sonreír. Reír. Risa de verdad. Y me di cuenta de algo terrible, tengo miedo de mi propio hijo. Miedo de quebrantarlo. Miedo de hacer algo malo. Miedo de que me mire con decepción. Así que me escondí tras el cariño, tras el dinero. Pero tú no tenías miedo. Un silencio. Doloroso, pero necesario. Jamal levantó la vista entonces. Su mirada no era compasiva ni acusadora. Era humano. No tuve miedo, porque lo vi. Luego, con una dulzura que desarmaba, añadió. Y él también me vio. Sabe, señor Whitmore, el miedo surge cuando crees que tienes que controlarlo todo. Pero con niños como Ethan, simplemente tienes que estar presente. Ser auténtico. Incluso con la incomodidad. Y lo que hiciste ayer cuando viniste, eso ya fue un primer paso. Alexander bajó la cabeza. Por primera vez en años, estaba dejando que alguien lo afectara en el corazón. Luego volvió a levantar la mirada, decidido, como un hombre dispuesto a cambiar de vida. Quiero que seas más que un camarero o un transeúnte en la vida de mi hijo. Quiero que estés a su lado. Que lo acompañes. Que seas su voz cuando no entiendo. Su espejo. Su amigo. Quiero contratarte, Jamal. Sacó una pequeña libreta negra del bolsillo y garabateó una propuesta. La cantidad era más que generosa. Sin embargo, el puesto no era el de un empleado. Era el de un aliado. Jamal leyó la nota. Luego levantó la vista lentamente. Lo haré, dijo, pero con una condición. Alexander frunció el ceño ligeramente. ¿Cuál? Que tú también estás ahí. No solo al principio. No de lejos. De verdad. ¿Qué aprendes conmigo? Que no delegas el amor, señor Whitmore. Porque Ethan no busca a nadie que lo cuide. Busca a un padre. Y tú aún puedes convertirte en su héroe. Él espera que te atrevas. Estas palabras le dieron a Alexander una suave bofetada. Cerró los ojos un instante. Luego, lentamente, extendió la mano. No como un jefe. No como un hombre poderoso. Sino como un padre en construcción, que se acerca a aquel que le ayudará a sentirse completo nuevamente. Jamal la Serra. Y en ese sencillo gesto, sellado por un acuerdo invisible, la vida de Ethan acababa de cambiar. No porque dos hombres fueran a cuidarlo ahora, sino porque iban a crecer con él. Un año después, en este mismo restaurante en lo alto de Manhattan, las mesas aún brillaban bajo las lámparas de araña de cristal. El servicio seguía impecable, los manteles seguían blancos, la cubertería de plata seguía igual de alineada. Nada había cambiado, en apariencia. Pero en la mesa 17, la de la esquina, cerca de los grandes ventanales, la escena tenía un sabor completamente diferente. Donde una vez el silencio pesaba como una barrera invisible, estallidos de risas ahora sonaban sin control. No tratamos lo invisible. Lo observamos. Lo escuchamos. Y nos quedamos. Ese día, en el restaurante suspendido entre el cielo y la tierra, los papeles se habían invertido. El silencio había dado paso a la alegría. El miedo se había disipado. El amor había aprendido a caminar, torpe pero seguro. ¿Y todo esto? No por culpa de una junta directiva. No por un milagro tecnológico. No por una conferencia ni por un cheque. No. Todo empezó con un simple camarero negro. Un hombre que sabía ver lo invisible. Y quien aquella noche había despertado dos vidas con una sola mirada. Y el grito más fuerte, el más libre, vino de un adolescente en silla de ruedas. Ethan. Se reía a carcajadas, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y los ojos brillando de felicidad pura. Ante él, un plato medio vacío y un padre que luchaba por usar el tenedor, pero se aplicaba con una concentración conmovedora. Alejandro Whitmore, el coloso de hormigón, el hombre frío al que nadie se atrevía a contradecir hace apenas un año, intentaba, como podía, alimentar a su hijo.
Derramó un poco de salsa, se limpió las manos con nerviosismo, se rió de su propia torpeza, pero cada bocado, cada gesto, estaba impregnado de un amor sincero y paciente humano. Junto a ellos, cómodamente sentado, con un vaso de helado medio derretido frente a él, Jamal Brooks observaba la escena con una sonrisa discreta. Ya no sostenía una bandeja. Ya no llevaba uniforme de camarero. Ahora era parte de la familia. ¿Lo ves, papá?, dijo Ethan con su software de voz, una de las grandes victorias del año. Fallaste otra vez, pero no importa, estás aprendiendo. Alejandro se echó a reír. Y tú eres un profesor estricto, amigo mío. Aplaudieron como dos cómplices. Una camarera que pasaba, una recién llegada, obviamente, echó una mirada curiosa a esta conmovedora escena. Le susurró a una colega. ¿Quién es ese señor de allí? El colega mayor sonrió. Alexander Whitmore. Hace un año, nunca miraba a la gente a los ojos. Hoy, mira a su hijo como si fuera la octava maravilla del mundo. Este cambio no fue solo personal. Se había convertido en público. Unos meses antes, Alexander había sorprendido a todos al vender uno de sus edificios más rentables de Midtown, una torre de cristal de 50 pisos, el símbolo de su imperio. Con ese dinero había puesto en marcha la Fundación Grace, en homenaje a su difunta esposa. Una fundación dedicada a la educación inclusiva, apoyando a niños con discapacidad y, sobre todo, capacitando a los padres para que ya no estén ausentes en la vida de sus diferentes hijos. El lema de la fundación, grabado en todos los documentos oficiales, era simple, poderoso y nacido de la pluma de un ex camarero que se había convertido en un hermano de corazón.